caso de Rolo que tiene una particularidad, no quiero spoilear, pero habla de una actividad, una actitud que todos los criminólogos coinciden que habla de una personalidad de una altísima peligrosidad. Sí, son impresionables, no escuchan esta historia. Lo digo en serio porque a mí me costó repasarla, me costó investigarla y me costó mirar sobre todo las fotos de lo que les voy a hablar. Les voy a contar la historia de Adriel Caminos Ortega, un hombre que tiene 27 años, que nació en Puerto San Julián, una hermosa localidad de la provincia de Santa Cruz, y que a fines del año pasado llegó a la capital federal para buscar un nuevo escenario para seguir desarrollando su actividad. El problema es que se sospecha que su actividad es ser un asesino serial de gatos. Adriel Caminos Ortega tiene como profesión ser cocinero, es chef. Pero lo que ha llamado la atención en las últimas semanas en la capital federal es que Adriel Caminos Ortega se fue contactando con diferentes organizaciones dedicadas a rescatar gatitos de la calle, a manejar refugios, a dar animalitos en tránsito o en adopción. Toda gente, ustedes saben, la que está involucrada en estas actividades, que da mucho amor, que es muy consciente de lo que está haciendo y que sobre todo es muy responsable. Adriel Caminos Ortega es un encantador de serpientes, es un hombre que tiene una personalidad expansiva, una persona que tiene la capacidad de generar empatía en el otro rápidamente, que tiene un discurso muy bien armado y que le resulta fácil convencer a los otros de que él es algo distinto a lo que tiene adentro, que es una buena persona. O sea, un rasgo típico de un psicópata, lo que estás describiendo. Así es. Adriel Caminos Ortega se estableció en el barrio de La Recoleta, en un edificio que está en la calle Maipú 872, y desde allí empezó a caminar por el barrio, a hacerse conocidos. El primer lugar donde se lo ubicó fue en la iglesia Nuestra Señora de las Victorias, un lugar a donde se junta mucha gente que se dedica al rescate de gatitos. Allí trabó relación con distintas mujeres, estableció una relación muy cercana con una persona que solía frecuentar esta parroquia ubicada en Paraguay al 1200. Empezó a ir a su casa y la convenció un día de hacerle un favor, que era cuidar a su hijito de 10 años mientras esta mujer salía a hacer unos mandados. Wow. Cuando esta mujer vuelve a la casa, se encuentra con su hijito, está aterrorizado. Y se encuentra con que el gatito de la familia, un gatito que se llamaba Charlie, estaba muerto. El hombre le dice a la dueña de casa que el gato estaba normal, pero que el nene había tenido una conducta muy violenta, de golpe se había transformado y que había empezado a maltratar al gato, que él no había podido hacer nada y que había terminado matando al gatito de la familia. ¿Le dijo que el nene mató al gatito? Adriel Caminos Ortega se fue, la mujer se puso a hablar con su hijo porque no entendía esta conducta, y el nene, llorando, le terminó contando que había pasado la peor noche de su vida, que Adriel Caminos Ortega, delante de él, había agarrado a su gatito, a Charlie, lo había metido dentro de una bolsa cerrada, lo había golpeado contra las paredes y lo había aplastado con la puerta de la ventana. Todo mientras el nene, obviamente, quería defender a su mascota, que le pedía que por favor parara. El hombre lo pellizcó al nene, lo insultó y logró llevar a cabo su cometido, que era asfixiar a este gatito. Esta historia, que podría haber sido aislada, tuvo otros capítulos. El 24 de enero, Adriel Caminos Ortega se contactó mediante redes sociales con una asociación protectora de animalitos que tenía un par de gatitos en adopción. Pidió adoptar un gato negro que tenían publicado, dio referencias suyas, falsas, contó que tenía todo para cuidarlo, fue a buscar a este gatito y cuando llegó al lugar se encontró con que había otro, que era ese que están viendo, un gatito que se llamaba Rubio, y decidió
llevarse a Rubio, a este gatito. Se lo llevó a su casa, tenía una caja transportadora hermosa, recién comprada, eso convenció obviamente a la gente que había rescatado a este gatito. Se lo llevó a la casa y a las pocas horas la gente del refugio, una mujer que se llama Elizabeth Soriano, le pidió que le mandara una foto del gato para ver cómo estaba, porque son muy responsables, porque hacen un seguimiento de la adopción, sobre todo cuando es una persona nueva para el refugio. Y la mujer tuvo una primera impresión muy desagradable, que era que este gatito, que tenía solo 2 meses, estaba en el piso, cosa que le habían pedido que no hiciera porque no tenía todas las vacunas. Lo vio en una situación extraña que le llamó la atención en la foto que él mismo envió. Cuando al otro día lo volvieron a contactar para ver cómo seguía Rubio, este hombre contó que había tenido una crisis, Rubio, algo que él no podía explicar, que lo había llevado a la veterinaria y que el gatito había terminado muriendo. Le pidieron los datos de la veterinaria, Elizabeth se los pidió, fue a la veterinaria a averiguar y descubrió que jamás había llevado al gato hasta allí. A partir de esto, se puso en contacto con un abogado para ver qué se podía hacer, se contactó con otras organizaciones para advertirlas sobre la personalidad de este hombre, sobre lo que sospechaba hasta ese momento que estaba haciendo, y al poco tiempo recibió una comunicación de una chica que se llama Gabriela, que trabaja en otro refugio, y que le contó que este hombre se había contactado con ellos sin que se dieran cuenta que se trataba de la misma persona y les había ofrecido llevarse a una gatita que se llama Salvadora, que acababa de tener 5 crías y que obviamente necesitaba un hogar de tránsito, que se la había llevado y que a las pocas horas, cuando le pidieron una foto o un video de esta gatita que estaba con 5 crías recién nacidas para ver cómo estaba, les mandó una foto donde la gata estaba tiesa en el piso. Uno de los gatitos de las crías había muerto. Fueron a la casa, rescataron al resto de las crías y se pusieron en contacto buscando datos sobre este hombre con la organización que lo había denunciado en primer lugar. No quiero seguir entrando en detalles, chicos, porque yo sé que es difícil de digerir, peor. Pero les quiero contar simplemente que se había contactado también con otro refugio, se había llevado una gata embarazada. Las crías de esta gatita murieron todas. Se contactó con otro refugio, se llevó 2 gatitos atigrados que nunca más aparecieron. Estas organizaciones se pusieron todas en contacto, contrataron a un abogado que también es un proteccionista, que se llama Alexis Marroco, que se puso en marcha con una investigación privada para lograr juntar datos. Al día de hoy, Alexis Marroco reunió 16 casos de gatitos muertos. Todos fueron asfixiados, según lo que entiende este abogado, que... Hijo de puta. Sí, no merece otra calificación. No, es que... Por eso les ahorro otros detalles escabrosos, pero para que quería solamente que se dieran una idea de la crueldad de este hombre. Alexis Marroco llevó esto a la justicia, hizo una denuncia que tiene 44 páginas, la presentó ante la Fiscalía porteña de turno, que la derivó a la unidad fiscal que investiga el maltrato animal, que se llama UFEMA. Les doy el nombre por si alguien tiene alguna información, alguien tiene algún dato o tiene que denunciar algo. UFEMA, búsquenla en internet. Muy bien. Se inicia la investigación. En este momento este hombre está imputado, todavía no ha sido indagado, todavía no se ha tomado ninguna resolución sobre él. El tema es que lo que han detectado es que después de los primeros casos donde ya lo habían denunciado y donde ya había toda una movilización de estas organizaciones, él siguió contactándose con otras asociaciones y siguió buscando gatitos para llevarse a su casa. Por lo cual sospechan que este hombre encuentra un placer, no solo en matar gatos, sino en que se sepa que él lo hace, que hay una perversión en este reconocimiento de su actividad criminal, que es similar a la que tienen, llevado a un extremo, los asesinos seriales. El perfil de este hombre, según cuentan quienes están investigando esta causa, contempla lo que se llama la tétrada de la oscuridad. Es maquiavélico, es narcisista, es sádico y es psicópata, como vos decías, Diego. Todos
los elementos que tiene la personalidad de una persona que está dispuesta a pasar a cosas todavía más terribles, a atacar incluso a seres humanos. Lo digo para quien no lo conmueva, esto que debería movilizarnos a todos, pero sepan que quien agrede de esta manera, y ni hablar que llega a matar a un animalito, es capaz después de pasar a el ataque hacia personas. Las sospechas en la investigación son muchas. Una dice que esta persona podría haber dado de comer los gatos a indigentes. Es lo que cuentan los proteccionistas, que ya han hecho una marcha al obelisco y que ya han ido a hacer una manifestación a Maipú 872, que es donde vivía, por lo menos hasta hace unos días, este hombre. ¿Por qué? Porque se encuentran con que no hay una respuesta de la ley efectiva. No digo de la justicia, que está trabajando. Claro, porque en los esto. animales, Eso es lo que te iba a preguntar. lamentablemente, para nuestro código, no son considerados como seres vivos. No, hay una ley especial que castiga el maltrato animal. Es la llamada Ley Sarmiento, que es una ley de 1958, que está atrasada. Está atrasada en cuanto a que no representa lo que todos sentimos respecto a estos actos, ¿sí? A cómo nosotros valoramos lo que significa la vida de un animal. Quizás antiguamente no había la misma conciencia colectiva, hoy sí, esto ha cambiado, y la ley queda corta. Es una ley que castiga con 15 días a un año máximo de cárcel en suspenso a quien maltrate o mate a un animal. Es lo mismo, para la ley esa. Claro, maltratarlo o matarlo es prácticamente lo mismo. Nunca vas a ir preso. En los casos más leves te pueden dar una multa como sanción para esto, lo cual es muy poco. Estamos hablando de una persona que tiene un perfil psicopático seguro y que encuentra placer en lo que hace. Esto ameritaría un castigo más importante, sobre todo para proteger a otros animales, además de pagar lo que hizo, y para proteger a toda la sociedad. Estuve investigando un poco y no es, digo, está lejos de ser el primer caso. Ha habido otros casos en la Argentina de personas como esta que se ensañan con animales, y hay un caso muy famoso a nivel internacional. Sí, el del documental de Netflix. El del documental de Netflix, que es tal cual no te metas con los Es tal datos. cual lo que estás contando vos, porque el razonamiento de la gente, que en este caso es un chico que además de maltratar animales, lo filma y encuentra placer en que la gente lo vea y en mostrar ese... Sí, no te metas con los gatos. El flaco va filmando los videos y la primera instancia de justicia se da en una comunidad de amantes de los gatitos. La gente dice, hay que encontrar a este tipo. Se empiezan a complotar entre mucha gente para encontrar detalles de por qué tiene un cuadro con letras en ruso, entonces puede estar en Rusia. Es todo un laburo colaborativo de bondad y de buena fe entre gente que no tiene ningún tipo de relación con la justicia. Y lo que todos dicen es, encontremos a este tipo porque va a matar a una persona. Sin duda, y sin dicho duda. y hecho, Sí. lo que va a pasar en el documental Obvio. es que este tipo va a terminar matando a una Sin persona duda. y es recién ahí cuando pueden hacer algo legal. Sí, Luca Mañota se llama. Luca Mañota, ese y hombre. es el mismo perfil que contás vos de... Mata literal a una persona, Mata Trini, al literalmente final. a una persona, es narcisista, psicópata, Es tiene que las sí o cuatro sí que arranca dijiste así. vos, es igual a esto que estabas contando. Claro, pero es importante, lo marca Trinche en cuanto a que a ese asesino serial de gatitos lo lograron detener recién cuando asesinó a alguien. Sí, Claro, claro. se encontraron con que a un amante lo había descuartizado Sí, y obviamente Pero lo había Rolo, ¿eso es un asesinado. error de los que lo están investigando o que realmente no se puede hacer nada por la ley? La realidad es que hay que ver los distintos distritos. Ok. Las leyes Acá, en por general no son muy duras con respecto a quienes maltratan animales. En la Argentina son particularmente blandas. ¿Sí? No pensemos en otras comunidades. Acá lo que pasa es que está demorado el revisar esta ley. Cuando asumió el presidente Javier Milei, dijo que iba a mandar al Congreso el proyecto de la llamada Ley Conan en honor a uno de sus perros, pero no ocurrió esto. Lo digo por él porque tiene perros y porque le gustan. Lo puede hacer cualquier legislador, cualquiera de los que conocemos puede ir al Congreso y decir, yo tengo un proyecto, estoy seguro que la mayoría de gente lo apoyaría. Obviamente que hay un montón de cuestiones que atender, legales, en la Argentina quizás hay miles de prioridades, pero esta me parece que es importante, que la atiendan y que acá a todos nos interesa y nos interpela. Total. ¿Qué pena se le puede dar a este pibe? A este no más de un año.
No, Claro, eso es es terrible. es la nada. No, eso es- Mica. Es un tipo que puede estar condenado y seguir entre nosotros. Indignante. Y no, tampoco hay castigo para la reiterancia. Claro, con 16 veces. 16 gatitos. 16. No, no lo hay. Por eso estaban viendo si con esto de lo que Dios. le hizo a este nenito, al primer caso que les conté, podían encontrarle alguna figura legal que tuviera que ver con otra cosa, con Claro, lo que hizo más al nene. fuerte. Más fuerte, pero para buscar un castigo. Pero siempre terminamos en lo mismo que ya les he contado muchas cosas. ¿Por qué los fiscales, los jueces tienen que hacer estas maniobras de buscar una figura legal de otra cosa para castigar lo que está haciendo la persona que en este caso es matar animalitos? Algo terrible. Si se meten en redes a buscar el nombre de este hombre, lo que cuentan las asociaciones proteccionistas No. es terrible y lo mal que se Revuelve el sienten, estómago. porque ustedes saben que con todo amor van, rescatan animales, los tienen en su casa, buscan un lugar de tránsito, buscan un adoptante. No, y el lugar de hacen un tránsito no es que seguimiento. se da así nomás, ¿viste? Haces un seguimiento, tratás de encontrar un perfil, una persona que esté con la capacidad de hogar, de familia, de contexto. De Bueno, tiempo, obviamente de no todo. son infalibles y estos tipos son especialistas también en, como contaste al principio, en esconderse y en aparentar. Y te imaginás la culpa que debe sentir un terrible. rescatista que dedicó tiempo, Ah. laburo, Claro. amor y se lo hace un hijo de puta de esta calaña. ¿No había un proyecto de ley, Rolo? Sí, el proyecto Conan, la ley La ley Conan. Conan, ¿no? ¿Está en proceso o solamente está mencionado? Quedó olvidado después de terminar el primer año legislativo del mandato de Milei. Digo, existen los proyectos. Igual, para que entiendan, un legislador se sienta mañana, se preocupa, se calienta un poco por esto y lo logra. Porque, Obvio. ¿quién se va a Sí, oponer? no hay nadie que se Claro. ponga esto. ¿Quién se va a oponer? Nadie puede ponerse a endurecer las penas para quien mate un animal. Me parece que está. Más que nada, si de repente hay algún tipo de duda con esto de que generalmente suelen matar a una persona al final. Claro, total. Es como Total, o sea, si peor. te da empatía a los animales, que esperemos que sea Sí, a todo total, el mundo, claro. no hay ninguna duda. Y si no te dan, pero no, entendés si el no te proceso convence. natural de un perfil de este tipo, sabés que termina seguramente, no te digo matando a alguien, pero lastimando Haciendo daño. seguro. Olvídate, no es una tengas cabeza que dudas, está- no Seguro. tengas dudas, porque es una persona que se excita con el daño. Claro. Sí, y ha pasado, y de hecho cuando vos revisás casos de personas que cometen actos de violencia de género, te encontrás con que primero maltrataron Animal. al animal. Que el primer paso fue la violencia contra el animal y después fue contra... ¿El petiso orejudo no fue así también? Bueno, incluso? el petiso orejudo termina siendo un asesino serial de principio de siglo que mataba chicos, termina siendo ahorcado por otros presos en la cárcel de Ushuaia por Que mata a un gatito. matar al gatito de los verdad. presos. Me acuerdo. Lo ahorca Es verdad. y los presos no se lo perdonan Claro. y lo matan. O sea, era un tipo que no podía matar porque estaba preso y termina matando... Un animal. Mismo recuerdo que en Impresionante. en la serie de los Puccio muestran una escena que desconozco si está inspirado en un hecho real, pero entiendo que para la serie le agrega ese condimento de un sociópata de Aguada ahogando al perro de la familia mientras tiene secuestrados a sus víctimas. en Sí, su ¿sabe? zona, ¿no? Es un recurso también que se usa, ¿saben por como qué? para- Porque hay mucha gente que no lo conmueve en cuanto a movilizarlo. Cuando vos le contás una historia de un crimen, Sí. pero cuando le contás Que también se metió con un animal o que la mataron mascota, a un lo animal, cual lo indefenso. sí se moviliza. Lo cual nos dice también que hay mucha gente que valora mucho más la vida de los animales que lo que lo valora la ley. Este es el tema. Totalmente. Y Sí, por sí, eso sí. está desbalanceado el tema. Bien, gracias Rolo, espectacular, impresionante Horrible, boludo, este horrible. caso horrible, pero Horrible. también necesario para nosotros también romper Sí, las darle bolas, visibilidad. hablar de esto, Sí. insistir. Obvio. Hay una cantidad de cosas que se pueden hacer y no se hacen por falta de laburo, de voluntad, de juntarse y no estar discutiendo solamente Lo las mejor que cosas. puede pasar también es mostrar la cara de este hijo de puta Sí, sin parar para hijo de que, mil puta que no refugio tenga ningún lugar exacto y no donde haya ir. nadie que le pueda llegar a dar la responsabilidad de tener un perro, un gato o algo. Sí. Y aparte que loco, ¿no? El fetiche también, perdón, me quedé del gato como... No, la inocencia No, la total en una bolsa, no, realmente No. terrible, terrible, terrible.